La tierra aún huele a lluvia y a humo cuando el río baja crecido. El Tíber no es un paisaje, es una frontera viva. Arrastra troncos, barro, animales muertos y también arrastra destinos. En una orilla, el agua muerde la tierra como si quisiera comérsela. En la otra, el bosque se cierra, oscuro, lleno de ojos. Y entre ese ruido de corriente, algo imposible sucede. Una cesta golpea las raíces de una higuera. Se queda atrapada, tiembla, se abre un poco. Y dentro, 2 recién nacidos. 2 vidas que nadie debería ver. No lloran como si pidieran compasión. Lloran como si reclamaran el mundo. Porque Roma no nació de un tratado. No nació de una ley. Nació del barro, del miedo y de un crimen que todavía no ha ocurrido. Para entenderlo hay que volver atrás. Mucho antes de las águilas, antes de los senadores, antes de los nombres escritos en mármol. Hay que volver a una ciudad más antigua, al otro lado de las colinas, Alba Longa. Allí reinaba Numitor, viejo, legítimo, heredero de una línea que se decía descendiente de héroes caídos en Troya. Pero el poder, incluso en los mitos, siempre tiene un hermano impaciente. Amulio, su hermano, no esperó. Le arrebató el trono, lo despojó de todo. Y para que Numitor no dejara descendencia que reclamara lo suyo, hizo lo que hacen los usurpadores cuando tienen miedo. Cortó la raíz. Mató a los hijos varones. Y a la hija, Rea Silvia, la encerró en una jaula más elegante. La obligó a ser vestal, sacerdotisa, celibato, silencio. Una vida dedicada a un fuego que no era suyo. Amulio no necesitaba su fe, necesitaba su esterilidad. Pero el mito no respeta decretos. Una noche, bajo los árboles o bajo las paredes del templo, Rea Silvia quedó embarazada. Y la historia, como siempre, se divide en versiones. Unos dijeron que fue Marte, el dios de la guerra, quien la visitó. Otros dijeron que fue un hombre, un guardia, un rumor, una violencia, una verdad que nadie quiso escribir con claridad. Da igual, lo que importa es que nacieron 2. Gemelos, 2 amenazas del tamaño de un puño. Cuando Amulio los vio, no vio bebés, vio futuro, vio venganza, vio su propia caída. Y ordenó lo único que podía garantizarle dormir, que los arrojaran al río, no con espada, no con juicio, con agua, con anonimato. Los siervos llevaron la cesta al Tíber. El río estaba crecido, furioso. Y aún así, incluso ellos dudaron un segundo. Porque hay algo en un recién nacido que corta la brutalidad del mundo. Algo que obliga a mirar hacia adentro. Pero obedecieron. Empujaron la cesta, y el río, en vez de tragárselos, los llevó. Como si el agua supiera a dónde debían llegar. La corriente los arrastró entre remolinos, los empujó contra ramas, los escondió en una curva. Y al final la cesta quedó atrapada en la orilla, bajo una higuera silvestre, cerca de una cueva, el Lupercal. Allí, dice el mito, apareció la loba. No una metáfora suave. Una loba real, hambre, pelo erizado, ojos amarillos. Se acercó, olió, y en lugar de morder, se acostó, los amamantó, como si la naturaleza que nunca perdona a los débiles, por una vez decidiera protegerlos. Y no estuvo sola. Un pájaro carpintero, animal sagrado de Marte, vigiló el lugar. Un detalle pequeño, casi ridículo, si no supieras lo que Roma haría con los símbolos. Roma iba a construir un imperio con cosas así. Signos, presagios, relatos que se clavan en la memoria. Pero los bebés no podían vivir solo de mito. Los encontró un hombre, Faustulo, pastor del rey. Vio la loba, vio la cesta, vio a los niños, y entendió sin que nadie se lo dijera que aquello era peligroso. Se los llevó, los escondió. Y su esposa, Aca Larentia, los crió como si fueran suyos. Así crecieron Rómulo y Remo, no en palacios, en chozas, entre barro y ovejas, aprendiendo a correr por la colina, a pelear por comida, a medir la fuerza en golpes y en cicatrices.
No eran príncipes, eran algo más romano, eran hijos de la necesidad. De jóvenes se volvieron líderes naturales, no por coronas, sino por instinto. Pastores, sí, pero pastores de hombres. Reunían a otros jóvenes, peleaban contra bandidos, defendían rebaños, robaban cuando tocaba robar. La frontera entre justicia y violencia era tan fina como una hoja. Y un día, el destino los empujó hacia el secreto. Remo fue capturado en una escaramuza. Lo llevaron a Alba Longa. Lo acusaron de robar ganado. Lo entregaron a Numitor, al anciano destronado. Numitor lo miró y sintió algo que no supo nombrar. Hay rostros que traen el pasado de vuelta. Hay gestos que parecen heredados. Numitor preguntó, investigó, conectó piezas, y cuando Faustulo, presionado por el miedo, confesó lo que sabía, el mito se volvió plan. Rómulo y Remo no eran pastores cualquiera, eran nietos del rey, eran la deuda pendiente. Entonces, por primera vez, dejaron de correr por colinas y empezaron a caminar por la historia. Reunieron aliados, jóvenes sin tierra, hombres con hambre, enemigos de Amulio. El usurpador tenía guardias, muros, autoridad, pero tenía algo peor, paranoia. Y la paranoia hace que el poder se vuelva pesado, lento, torpe. El golpe fue rápido. Amulio cayó. No hay épica aquí, solo un hecho. La violencia cierra ciclos. La sangre paga sangre. Numitor recuperó el trono. Y en cualquier historia normal, eso sería el final. Pero Roma nunca fue una historia normal. Los gemelos no querían vivir bajo la sombra de Alba Longa. Querían algo suyo. Un lugar donde no fueran nietos, ni herramientas, ni símbolos. Un lugar donde fueran fundadores. Volvieron al sitio donde el río los había dejado, a las colinas junto al Tíber. Allí, el paisaje parecía vacío, pero era un vacío lleno de promesas. Agua, rutas, altura, defensas naturales. Un punto perfecto para controlar el paso. Para mirar al mundo y decir, aquí. Y entonces surgió la pregunta que mata familias desde el principio de los tiempos. ¿Quién manda? Rómulo prefería el Palatino. Remo miraba el Aventino. 2 colinas, 2 visiones, 2 egos, 2 destinos que ya no cabían en la misma piel. No podían resolverlo con palabras. Lo resolvieron como los antiguos, con augurios, con señales en el cielo. Remo vio 6 buitres, Rómulo vio 12, o eso dijeron. Porque en los mitos, incluso las matemáticas pueden ser propaganda. Los seguidores discutieron, los hermanos se miraron. Y lo que estaba en juego ya no era una colina. Era el derecho a ser el primero, el derecho a poner nombre, el derecho a convertir al otro en secundario. Rómulo empezó a trazar el límite de la nueva ciudad con un arado, un surco sagrado, la línea que separa dentro y fuera, orden y caos, ciudadano y enemigo. Y allí ocurrió lo inevitable. Remo, burlándose, cruzó el surco, como si dijera, tu ciudad es débil, tus muros serán un chiste, tu autoridad es una línea en el barro. Hay 2 formas de leer ese gesto, como una broma de hermano o como una declaración de guerra. Rómulo lo tomó como lo segundo, y en un instante el mito se mancha de realidad. Remo cae, no por un ejército, no por un extranjero, por su gemelo, por la mano más cercana, por el crimen más antiguo. Roma nace con un fratricidio en su primer aliento. Y es importante entender esto. No es un detalle morboso, es un ADN. Porque Roma, durante siglos, resolvería conflictos internos con el mismo lenguaje. La ciudad por encima de la sangre, la ley por encima del afecto, el Estado por encima del individuo. Rómulo miró el cuerpo y dijo una frase que suena como una sentencia eterna. Así perecerá todo aquel que cruce mis murallas. La ciudad se construyó sobre esa idea. Después vino lo práctico, porque fundar no es solo matar.
Fundar es administrar. Rómulo reunió gente. Y aquí aparece el segundo rasgo romano. Roma no era una tribu pura. Era una máquina de absorber. Un imán para los que no tenían lugar. Abrió un refugio, un asilo, para fugitivos, deudores, esclavos escapados, hombres sin nombre. Les ofreció algo que valía más que el oro: pertenencia. Y llegaron. Pero había un problema que ni la espada resuelve sola. No había mujeres suficientes. No había futuro biológico. Entonces Roma hizo lo que haría muchas veces. Convirtió una necesidad en un acto político. Invitó a los sabinos a una fiesta. Juegos, banquetes, sonrisas, paz teatral. Y en el momento acordado, los romanos raptaron a las mujeres sabinas. El rapto de las sabinas no es una anécdota romántica. Es brutalidad institucional. Es decir, construiremos nuestra ciudad aunque el mundo nos odie. Los sabinos declararon la guerra. Hubo batalla. Hubo lanzas en las colinas, gritos entre casas recién levantadas. Y cuando el choque iba a partirlo todo, fueron ellas, las mujeres robadas, las que se interpusieron, con hijos ya en brazos, con vidas ya mezcladas. No pertenecían del todo a un lado ni al otro. Eran la síntesis. Su intervención forzó la unión. Sabinos y romanos compartieron poder, compartieron ciudad, compartieron destino. Roma, otra vez, no ganaba solo por fuerza, ganaba por integrar, por tragarse al enemigo y convertirlo en parte del cuerpo. Rómulo gobernó, organizó, creó un senado, dicen, dividió el pueblo, estableció ritos, levantó muros, pero incluso su final está cubierto de niebla. Un día, en una asamblea, una tormenta bajó, nubes negras, viento, polvo. La gente se tapó los ojos, y cuando volvió a mirar, Rómulo no estaba. Algunos dijeron que los dioses lo habían tomado, que ascendió. Otros, más romanos, más cínicos, dijeron que el Senado lo asesinó y lo despedazó en secreto, porque Roma también era eso, la tensión eterna entre mito y política, entre lo sagrado y lo útil. Y sin embargo, el nombre quedó: Roma. Una ciudad que se contó a sí misma como una historia de salvación y destino, pero que en el fondo era otra cosa. Era una advertencia. Que un imperio puede nacer de una cesta en el río, de una loba, de un arado y de un hermano muerto. Y si eso te incomoda, es porque funciona. Porque Roma no quería que pensaras que la civilización es limpia. Roma quería que supieras que la civilización se construye con barro, con sangre y con una voluntad tan grande que para existir a veces destruye lo que más ama. Y así empieza todo, no con un héroe perfecto, sino con dos niños abandonados, un río que no los quiso tragar, y una ciudad que desde su primer día aprendió a imponerse al mundo.